Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con la parte de nutrientes específicos. Vimos en la clase pasada la parte de proteína, de suplementación de proteína y, y el impacto que tenían los defectos y los excesos de proteína en el consumo de materia seca y en la reproducción en específico. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa con la suplementación energética, ¿sí? Que está un escalón por debajo, y tanto en, digamos, sobre todo en importancia práctica, porque por lo general en la actividad cría la suplementación proteica es la más considerada por su impacto en la digestión de los forrajes diferidos. Ahora, tengan en cuenta que cuando tocamos ese ítem en específico, lo que estamos haciendo es modificar la digestibilidad de ese forraje e incrementar el aprovechamiento de energía potencial de ese forraje a través de la adición de DIP. Mantengan ese concepto en la cabeza. Y después vamos a hablar de calidad de agua. ¿No es así? Y digamos, es cierto que el rumiante, por ser herbívoro y estar en ese punto de la cadena de utilización de la energía, toma todo lo que necesita del pasto, eso pasa siempre. La verdad es que la primera cuestión que pasa es que eso pasa cuando la disponibilidad con la que se encuentran en, en la mesa, digamos, es la adecuada. Si la disponibilidad no es adecuada, no puede sacar todo lo que necesita. ¿No es así? Ahora, en escenario de disponibilidad adecuada, puede ser que se enfrente con un montón de pasto de baja calidad y no pueda extraer la energía potencial contenida en ese pasto por el grado de lignificación y la dificultad que implica en trabajo para las bacterias la digestión de ese material, o puede ser que tenga el escenario de oasis, de soñado, de pasto de alta digestibilidad y abundante calidad. No es la situación con la que nos encontramos en el árido o con la que ustedes se van a encontrar en los campos de la zona. No es así, pero digamos, lo tenemos nosotros nos planteamos los extremos y después en base a imaginarnos los extremos, ubicaremos nuestro sistema como está en ese momento, digamos, ¿no es así? O podemos tener un escenario de disponibilidad inadecuada que esté combinada a su vez con baja calidad o con alta calidad. Que haya mucho para repartir, poco para repartir bueno o poco para repartir malo, y eso variará nuestra decisión como manejador de esas vacas. ¿No es así? Para entender suplementación tenemos que entender lo que es la tasa de sustitución. ¿A qué se refiere la tasa de sustitución? Yo tengo un forraje base, un comedero que es el campo, el escenario donde está el actor que es la vaca, que tiene una cantidad de comida. Y la cantidad de comida que tengo ahí la relaciono con una cantidad de suplemento que puedo poner de afuera. Y yo, digamos, en la medida en que pongo comida de afuera, ejerzo un impacto sobre la cantidad de comida que está dentro, que es la sustitución. ¿No es así? Entonces, si tengo en el eje de las X los kilogramos de materia seca consumidos y relaciono cantidad de materia seca consumida con los kilos de suplemento que meto por día e incremento en forma, acá parece lineal, es lineal porque es manejada por el hombre, porque yo los kilos de suplemento doy los que quiero. No es así. Digamos, incremento los kilos de materia seca consumidos de suplemento, lo que va a pasar con el forraje base es que voy a tener una curva declinante y no lineal, digamos que tiene una declinación no constante.
no es así. Y con el consumo total de forraje voy a tener una curva que es, digamos, que es primero lineal y luego se ameseta en un punto donde empieza a operar el control químico del consumo. Si yo lo pongo en el animal y enfrento la necesidad del animal, digamos, en el eje de las I tienen unidades forrajeras lecheras. Esto es una medida, es como megacalorías, una medida energética que utiliza el INRA francés, y como el gráfico está sacado de un material del INRA, respeté la equivalencia energética. Tengo siempre el mismo animal con las mismas necesidades y empiezo a meter cantidad de suplemento. Al principio, dependiendo, para un mismo forraje base, al principio el aporte, digamos, va a ir lineal en los incrementos de cantidad de suplemento, y en la medida en que sobrepaso las necesidades y empiezo a mandar, digamos, me empieza a sobrar, la curva se ameseta. ¿No es así? Bien. Si yo, esa situación de disminución del consumo total, disminución del forraje base por incremento de suplemento, la puedo estudiar con la tasa de sustitución. Hay dos tipos, digamos, o se definen dos clases de tasa de sustitución. Una es la tasa de sustitución global, que se refiere a la bajada del forraje base de acuerdo a los kilos totales que se van acumulando de suplemento, digamos, entregado por día, que tiene una subida más lenta, ¿no es así? Y luego tengo la tasa de sustitución marginal, que no tiene una subida lineal, que tiende a mesetarse, porque acá intervienen los factores de control del consumo. No es así. Ustedes recuerden que si yo grafico consumo y en este eje tengo kilogramos de materia seca, y acá tengo, por ejemplo, digestibilidad o puede ser expresada en total de nutrientes digestibles o en energía metabólica, por ejemplo, pero vamos a poner un 65% de total de nutrientes digestibles. Digamos, el consumo primero aumenta lineal hasta un punto de digestibilidad. No es así. Acá opera el control físico del consumo. Falta, hay lugar y entra cada vez más comida. Y es lo que pasa en las fases iniciales de la suplementación, cuando la tasa de sustitución es baja. Digamos, la cantidad de comida por alguna razón es poca, sea porque es poca en cantidad, o sea porque es poca en cantidad comida de calidad, o sea porque la digestibilidad es muy baja y incremento la digestibilidad cuando meto, por ejemplo, proteína, entonces empieza a pasar más rápido y el límite físico al consumo no es alcanzado, digamos. Ahora, en un punto, el consumo empieza a caer y acá empieza a operar el control químico del consumo. ¿No es así? ¿Por qué? Porque se acumulan metabolitos en el rumen, se incrementa la presión osmótica. Hay alguna razón que le dice, mirá, la concentración de nutrientes que tengo es demasiada, pará. Y ahí el animal, digamos, disminuye el consumo. Ahora, en este punto, lo que pasa con la energía es que la energía se mantiene constante.
digamos, baja el consumo, se mantiene constante el consumo de energía y lo que se, digamos, se incrementa la concentración, ¿no es así? Entonces, digamos, en el caso este extremo, que sería el extremo de un novillo, digamos, esto ustedes lo pueden equiparar a energía retenida y en este punto tienen la mayor eficiencia de conversión. De lo que se trata con la tasa de sustitución, en este punto la tasa de sustitución sobre el forraje base va a ser muy baja, vamos a estar aquí, no es así, en una tasa de sustitución marginal baja, en la medida en que se incrementa la tasa de sustitución marginal, es decir, que por cada kilo de alimento suplementario entregado, ¿sí?, empiezo a bajar una cantidad igual o mayor a 1 de alimento forraje base, el consumo total va a bajar y se mantiene el incremento, se mantiene el consumo de energía. Ahora, yo ahí empiezo a dejar remanente en el campo. No es así, yo esto de acá lo debo decidir en virtud de si quiero, digamos, de si quiero cuidar el potrero. No es así, porque sé que cada incremento me va a generar más sobrante en el campo. No sé si fui claro. Entonces, la tasa de sustitución marginal por debajo de 1 es una tasa de sustitución aditiva, porque incrementa fuertemente el consumo total de materia seca. Es esta fase de acá, ¿no es así? Ahora, cuando la tasa marginal se torna por encima de 1, para acá arriba, empieza a ser sustitutiva, porque empieza a sustituir forraje base, digamos, y es probable que el consumo de materia seca total empiece a estar en esta parte de aquí. ¿No es así? Bien. Entonces, y uno cuando tiene que elegir el punto digamos, olvídense la razón económica, porque es probable que cuando uno le pone el número económico, es probable que uno se asuste y elija descargar. Pero digamos, cuando uno, olvídense de la parte económica, piensen ahora en el efecto biológico que tiene la sustitución. Uno debe definir el objetivo. Si el objetivo es puramente el animal, entonces, digamos, el foco va a estar puesto únicamente en recuperar un animal que está flaco, por ejemplo, o un rodeo que está flaco, o puede ser que a ustedes les interese suplementar para generar sobrante en el campo, para generar remanente y no castigar el campo. ¿No es así? Y en ese caso es probable que tenga que entrar la consideración sobre la carga, digamos, que uno deba elegir entre generar una tasa, una suplementación para sustituir en forma aditiva, o si es más barato descargar el campo. No sé si espero haber sido claro. ¿No es así? Entonces, cuando la tasa de sustitución es baja, opera el control físico del consumo y la sustitución es aditiva. Cuando la tasa de sustitución es alta, opera el control químico del consumo y la tasa de sustitución es sustitutiva, porque el incremento digamos, cada kilo de suplemento genera una disminución igual o mayor del consumo base que hay en la pastura. La verdad es que el mejor ejemplo de sustitución aditiva es el que vimos en la clase pasada de la suplementación con proteína degradable de pasturas de muy baja calidad, muy lignificadas y de muy baja
proteína. Digamos, esta es una fase de sustitución francamente aditiva que está basada en el incremento de la digestibilidad del forraje. Y luego se acaba la sustitución aditiva. Y cada incremento que pongo no me incrementa el consumo. No me incrementa el consumo total. No me incrementa el consumo total y no me incrementa el consumo logrado de energía metabólica. Entonces, en esta parte de la curva es adición pura. El forraje base no baja nada, hace cero digamos, todo el efecto es aditivo. ¿No es así? Bien. Y esta cuestión, digamos, por ahí es demasiado filosófica, pero toda esta cuestión, digamos, la tenemos que plantear cuando tomamos decisiones. No es así, nos tenemos que plantear como una escala, digamos, cuando hacemos la presupuestación del pasto y el momento del año que vamos a encarar. Por ejemplo, en la salida del servicio desteto, tengo vacas en esta condición, tengo esta cantidad de pasto para pasar con los diferidos, y en ese momento nos tenemos que plantear las cuestiones, digamos, no específicamente suplementación, sino la estrategia en base a si voy a tener que lograr sustitución o no, o si voy a tener que descargar. ¿Es así? Entonces, cuando estoy por tomar ese tipo de decisiones, debo identificar el escenario de disponibilidad, ¿sí? Y pensar, digamos, si quiero generar efectos sobre el escenario, es decir, sobre el potrero, digamos, cuál va a ser el efecto de generar un pastoreo, de generar un remanente o no generar un remanente en el pasto que tengo en el campo, si mi necesidad es generar efectos sobre el actor, es decir, sobre el vientre, digamos, si tengo vacas flacas o vacas gordas, si estoy para llegar al próximo servicio, digamos, en la condición en la que debo llegar, o debo planificar sobre el recurso que tengo, digamos, o dando más comida o descargando. No sé si ponderar el impacto económico, cuánto me va a salir, digamos, uno probablemente se encuentra con esta situación de vacas y un exceso de carga, una vaca cada 15 hectáreas, un exceso de carga de vacas 3, terminó el servicio, dejé solamente las preñadas y yo digo, y las tengo que llevar las tengo que hacer parir qué sé yo, en condición 5, las tengo que hacer ganar peso. A ver, y donde hago la cuenta, si les quiero dar maíz, por ejemplo, por ahí me dan ganas de salir corriendo. Entonces, es probable que en ese caso tenga que ponderar cómo está el escenario, si tengo este escenario o un escenario extremo de esto, y tenga que sacar vacas. O tenga que sacar vacas y tener y generar que el diferido que voy a tener en ese momento empiece a ser excesivo versus la cantidad de vacas y meterle 400 gramos de proteína para manejar mejor la digestibilidad de ese forraje. Eso se plantea y se planifica, ¿no es así? Entonces, después de que consideré estos tres ítems, digamos, generar una acción a través de una herramienta que puede ser, digamos, dependiendo del momento, les pongo porque eso me puede pasar en enero con un ternero al pie y por ahí tengo que descomprimir el requerimiento, o tengo que hacer ajuste de carga o destetar, digamos, o puedo ponderar la necesidad de meter un suplemento, ¿no es así? Bien, entonces, ahora vamos específico a cómo puedo, digamos, cómo puedo. Nosotros en la clase pasada vimos el impacto de la proteína degradable en las pasturas de mala calidad y cómo eso incrementa
en definitiva, la energía disponible de la pastura, vimos los impactos de la proteína no degradable, o dicho en forma más correcta, los impactos de la cantidad de proteína metabólica que el animalito logra tener disponible adentro, después de la pared del intestino, para su metabolismo, y los impactos de los excesos de proteína, digamos, por los efectos que pudieran ser tóxicos sobre la reproducción. Ahora, en el caso de que las deficiencias sean realmente extremas y yo no haya decidido descargar o haya asumido, que puede pasar, haya asumido que estoy para hacer el esfuerzo económico de suplementar con energía, puedo tener que elegir entre variedad de tipos de suplementos energéticos. ¿No es así? Yo no lo vamos a ver en la charla, pero me está viniendo, digamos, ustedes en la ponderación económica de esto, digamos, la manera más fácil que tienen de proyectar el retorno es a través de los impactos de la condición corporal sobre las preñeces que vimos en las primeras clases. ¿No es así? Si yo puedo ponderar que tengo el 40% de las vacas en condición corporal 3, una situación extrema, y el resto, el otro 40 en 4 y alguna vaca en 5 y en 6. Y sé que la probabilidad de preñez de la condición corporal 4 al parto es esta, es 80%. Y la probabilidad de la condición corporal 3 es 60%. Puedo ponderar eso en plata, en puntos de preñez, y comparar eso contra lo que me llevaría cambiar esa situación a través de la suplementación y ver si ese escenario versus descomprimir el campo, cuál de los dos es más barato. Ese es el tipo de cuenta que el productor espera de nosotros. ¿No es así? Entonces, la suplementación con energía puede en ciertos casos reemplazar el forraje de la dieta, es decir, ejercer una sustitución. Puede ser en el caso de que nuestro interés sea mantener el número de vacas en el rodeo y generar remanente para no castigar el campo, incrementar la digestibilidad del forraje, ¿sí? Por ejemplo, efectos asociativos positivos es el caso de poner proteínas sobre los diferidos de mala calidad, y las formas en que puedo entregar energía son a través de la suplementación con carbohidratos no estructurales, que son el almidón contenido en los granos de cereales, o la fuente no forraje de fibra, ¿sí? El apretillo, la cascarilla de soja, podrían ser algunos alimentos medios en proteína, como pudiera ser, por ejemplo, la malta, o alimentos entre 20 y 25% de proteína bruta, pero que son subproductos de algún proceso industrial que gasta el almidón y que deja la parte fibrosa de los granos, o puede ser también carbohidratos estructurales a partir de los henos, puede ser heno de alfalfa. O sea, ahí lo que hay que tener consciente es cuando uno está enfrentando esa decisión de si tiene que arrimar, por lo general, salvo la suplementación de proteína, en un caso de disponibilidad adecuada de pasto diferido, pero que uno quiere incrementar la digestibilidad de eso, siempre son situaciones extremas de tipo una seca,
digamos, situaciones extremas de oferta de forraje en el campo, ¿no es así? En esas situaciones extremas, donde el negocio se pincha porque son situaciones donde la gente sale a reventar los vientres y la vaca vale menos y el productor no se quiere desprender, digamos, le cuesta la decisión de descargar en una forma lógica, empieza a aparecer la desesperación por los suplementos. Pero cuando uno pone un suplemento, tiene que considerar que el mercado de ese momento no haga que uno ponga un suplemento más caro que otro. Muchas veces en la seca uno sale a pagar alfalfa en rollo para suplir déficit en el campo, por ahí 12 o 13 pesos el kilo de alfalfa en rollo, y por ahí en el mismo momento, digamos, podría entregar el doble de megacaloría con maíz de 8 pesos el kilo. ¿No es así? Entonces hay que sentarse a pensar el tipo de suplemento de acuerdo al contexto económico del momento. No hay una receta y hay que entender la lógica y las relaciones de precios de ese momento. ¿No es así? Y otra forma en la que vamos a tratar de inferir algo un poco más a fondo del mecanismo de acción es la suplementación, digamos, el impacto de las grasas, de suplementar con grasas, digamos, referido no a la lechería, sino a lo que es la hacienda de carne. Yo les voy a poner cortitos ejemplos de suplementación energética. Creo que lo importante de la suplementación energética es entender la sustitución y entender las relaciones de costo, digamos, y cómo uno cuando tiene el costo y cuál es el efecto de sustitución, si aditiva o sustitutiva, y sobre qué quiero inferir el impacto en el sistema, digamos, tomar una decisión que sea redituable económicamente. ¿No es así? No suplementar a capricho y no descargar a capricho. Tiene que ser la decisión justa para el momento justo. Bien, entonces la suplementación con carbohidratos no estructurales. ¿Sí? Carbohidratos no estructurales, ustedes saben, son el almidón y los azúcares solubles que están en la célula vegetal. Y obviamente, cuando damos mucho maíz, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en este caso estamos hablando de vacas en el árido, no de un feedlot donde tengo novillos alimentados en dietas súper energéticas. El impacto del almidón, ustedes saben, por la básica de la nutrición, genera ácido en el rumen, la digestión. Y la acidosis, digamos, puede tener un efecto negativo sobre la salud y sobre la digestión de la fibra. Entonces, el impacto con carbohidratos no estructurales, maíz molido, maíz quebrado, pone un riesgo incrementado de acidosis y timpanismo. Y uno debería, si quiere dar una cantidad adecuada, debería, digamos, dosificar las cantidades, porque si no lo que tiene es un feedlot. También es verdad que en casos extremos uno podría utilizar una postura de entregar todo el requerimiento de una vaca, por ejemplo, al maíz entero sin fibra, sin nada de fibra, para no perder el vientre, pero allí hay que, digamos, y cero de forraje base, y es una metodología, digamos, que se ha estudiado y que puede funcionar, decir, bueno, mi vaca necesita 13, 14 megacalorías de energía neta de mantenimiento y yo doy esas megacalorías con 7 kilos de maíz, por ejemplo, y doy ese maíz grano entero solo sin fibra, digamos, y establezco esa estrategia por un tiempo, pero obviamente es para situaciones extremas, digamos, es una metodología para situaciones extremas
y que debe ser evaluada en términos económicos. ¿No es así? Ahora, en líneas generales, si uno utiliza los carbohidratos estructurales, por ejemplo el maíz, en una cantidad limitada de forraje, de administración diaria, quiere dar 2 kilos, 3 kilos, digamos, debe generar una igualdad entre las componentes del rodeo que obligan a la administración diaria de ese alimento y con una accesibilidad que sea igualitaria para todas las vacas, porque si no por competencia hay algunas que terminan, digamos, con acidosis y otras que no comen. ¿No es así? Ante ese riesgo se puede utilizar la metodología de poner un limitador de consumo que digamos, se limita el consumo con el nivel de sal, cuestión de producir un efecto de saciedad por el nivel de sal. ¿No es así? Y una manera y otra manera, dependiendo siempre la relación de costos, hay momentos de coyuntura que está muy barato el afrechillo, por ejemplo, y yo podría entregar una fuente no forraje de fibra, como sería, por ejemplo, el afrechillo, y entregar megacalorías de esa manera porque estoy yendo contra una oferta limitada de megacalorías en el campo. Entonces, fibras altamente digestibles que no tienen el impacto negativo que puede tener la generación de ácido en el rumen de los suplementos tipo los granos almidonosos. ¿No es así? Tienen bajo riesgo de acidosis y timpanismo y tienen algo menos de energía. Por decir, 1 kilo de materia seca de un maíz quebrado, así puede tener 1,8, 1,9 megacalorías de energía neta de mantenimiento y 1 kilo de materia seca de afrechillo tiene 1,6. Ahora, si el costo lo amerita, es probable que me convenga dar el afrechillo si me lo están regalando en el mercado, digamos, ¿no es así? Bueno, son las fuentes no forraje de fibra y después la otra alternativa son los forrajes conservados. ¿Cuál es el problema con los forrajes conservados? Que los tengo que tener en la localización geográfica en la que me encuentro. Es probable que un productor que tiene un campo del árido con un oasis con riego y tiene rollo de alfalfa, no va a salir a comprar, digamos, le convenga dar los rollos de alfalfa. Pero el que está a 50 kilómetros del paño de alfalfa más cerca y tendrá que hacer las cuentas de qué megacaloría le sale más barata, si la de la alfalfa, si la del maíz, si la del afrechillo. ¿No es así? Bien. Cuando hablamos de interacción entre nutrientes, les quiero mostrar, fíjense, este es un estudio de suplementación con granos almidonosos. ¿No es así? Y ustedes acá tienen el porcentaje de maíz expresado como porcentaje del peso vivo, ¿sí? de los animales suplementados, 0, 0,2, 0,4, 0,6% del peso vivo, y acá tienen la digestibilidad, ¿sí? Digamos, esto cómo está hecho, es desaparición de materia orgánica in situ. ¿Qué es in situ? Se le hace una ventana ruminal a la vaca, se le pone una... físicamente es una ventana, digamos, en el costado izquierdo que comunica el interior del rumen con el exterior. Y se pone en bolsitas ese alimento que se está testeando, esa fibra que se está testeando para ver la desaparición. Entonces, la desaparición de materia orgánica in situ, eso es in situ, en 24 horas. Es así, fíjense que en el control 0% de almidón, la digestibilidad de lo que sería el forraje base fue del 38%. Con el 0,2% del peso vivo, 0,2, a ver, en una vaca de 400 kilos, un 1% son 4 kilos. Y la quinta parte de 4 kilos
sería el 0,2%. Así que son 800 gramos. ¿No es así? 800 gramos de maíz para una vaca de 400 kilos incrementó la digestibilidad del forraje base al 48%. Cuando la suplementación fue el 0,4% del peso vivo, la digestibilidad del forraje base bajó. ¿No es así? Entonces, ¿hasta qué punto ese forraje base generó acidosis subaguda? A uno le puede parecer el 0,4% es 1,600 kg en una vaca de 400 kilos. Y ustedes me van a decir, sí, pero un novillo se come 8 kilos de materia seca. Está perfecto. El tema es que cuando yo doy esa cantidad limitada, tengo un tema de pelea por el alimento, que por ahí hay vacas que se comieron 6 kilos. ¿No es así? Entonces, ¿hasta qué punto generó acidosis subaguda? Al principio, el aumento de digestibilidad en los niveles más bajos generó incremento de la digestibilidad del forraje, si el forraje base es malo. No me acuerdo si leí la calidad del forraje base. Ahora, por arriba del 0,5 ya bajó demasiado. Entonces, digamos, metí esa cantidad, digamos, y ahí uno tiene que evaluar en base al contexto con el que está enfrentando sus vacas. Digamos, yo bajé el consumo del forraje base, dejé pasto en el campo porque ejercí una sustitución, pero ¿tiene sentido, digamos, no digerir algo que es barato? Entonces no me debería pasar del 0,5. Digamos, hay que identificar bien la situación con la que uno va a enfrentar el vientre que está manejando. ¿Cómo limito digamos, en ese caso? Porque yo les hablé, digamos, de que los excesos de competencia podían imprimir, digamos, podían generar excesos en algunos individuos del lote. Uno siempre ve el consumo de materia seca promedio, nunca ve la dispersión, y hay dispersión porque hay pelea por las cantidades limitadas. Entonces, ¿cómo limito la ingesta del suplemento? Una alternativa es la limitación del consumo por sal, que obviamente hay que tener, digamos, algunos puntos en cuenta. ¿Cuáles son? Que debo tener en cuenta la cantidad de sal que hay en el agua, porque va en relación directa a la cantidad de sal que pongo en el suplemento, porque si me paso no van a comer nada de suplemento. En el caso de que en el suplemento tenga ionóforo, debo considerarlo y manejar menores niveles de sal en la suplementación de sal que voy a hacer para limitar el consumo. Cuando me refiero a adición de sal, estoy hablando de mezclar el suplemento que quiero dar con una cantidad de sal para que lo coman en una cantidad más moderada, ¿no es así? Y tiene en la práctica, por estos factores que agregan variación, tiene algunas cuestiones de muñeca en el manejo. Digamos, por ahí hacemos la cuenta teórica de lo que quiero dar de sal, arrancamos a alimentar el suplemento y tengo que testearlo la primera semana, a ver cómo me fue. Comieron de más, comieron de menos, y ajusto el porcentaje de sal. ¿Es así? Es decir, que tiene que haber una implementación práctica y un monitoreo cercano de que esté logrando lo que ideé en la hojita de papel y lápiz, en la hojita de papel y el lápiz, digamos, ¿no es así? ¿Cómo se pone cómo se determina la cantidad de sal que necesito? Es el 1%, el 0,1% del peso vivo. Es decir, que si yo quiero limitar el consumo en una vaca de 400 kilos, tengo que meter 400 gramos de sal. Entonces, determino, ahí tienen la fórmula, pero los 400 gramos de sal más la ingesta deseada de suplemento. Es decir, que si yo quiero dar 2 kilos de maíz, tengo una vaca de 400 kilos y quiero que se coma 2 kilos de maíz, voy a preparar una mezcla que lleve 400 kilos de ese, 400 gramos de sal y 2 kilos de maíz. ¿No es así? Y de todas maneras, ahí tienen la fórmula. Ahora,
como hablamos, o como lo dijimos anteriormente, cuando nosotros podemos suplementar con carbohidratos estructurales en la forma de puente no forraje de fibra o en la forma de heno. Yo les quiero mostrar acá un trabajo que elegí para mostrarles que se podía suplementar, que el heno podía actuar como, como suplemento, digamos, de lo que pasaba cuando suplementábamos con heno. Y lo elegí también para ver un poco, para charlar un poquito sobre los aspectos prácticos de la tasa de sustitución. Ustedes tienen aquí, ¿sí? Sobre el eje de las X, 4 niveles de suplementación de heno de alfalfa expresados en porcentaje del peso vivo, 0,23 del peso vivo, 0,47 del peso vivo, 0,7 del peso vivo y 0,94 del peso vivo. 4 series. Para cada una de estas 4 series de suplementación de heno de alfalfa, se logró de consumo del forraje base 1,44% del peso vivo, 1,32% del peso vivo, 1,37% del peso vivo, 1,11% del peso vivo. De manera que si yo le agrego la alfalfa 0,23, como dice en la serie, 0,47, 0,7 y 0,94, logré estos consumos totales de alimento. ¿No es así? En la medida, ya una primera aproximación tienen, que en la medida en que aumenté el consumo de alfalfa suplementaria, el consumo de alimento base bajó. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, yo voy a hacer ahora, y digamos, esto no marca más que los efectos de sustitución. Ahora vamos a tratar de inferir qué pasó con esa sustitución. Y fíjense qué pasó. Yo voy a tomar, como no tengo digamos, una comparación contra forraje base solo, que debiera ser sin el cuadradito de la alfalfa arriba, voy a tomar la suplementación del 0,23 del peso vivo como control. Y si esta mezcla la tomo para las otras series, para el 0,47, el 0,7 y el 0,94 del peso vivo, hubiera logrado estos consumos, mientras aquí tengo el 1,69% del peso vivo, las vacas consumieron total, ¿sí? Si esta misma proporción la lleva a este punto, hubiera sido el 1,53 de esta mezcla. ¿No es así? En el 0%, en el 0,7% del peso vivo de la alfalfa hubiera sido 1,58. En el 1,29 hubiera, en el 0,94 de alfalfa, el consumo de la mezcla control, que es esta, hubiera sido del 1,29. ¿No es así? Bien. Ahora, en el 1,69 es la dieta base control, no tengo contra qué controlar, digamos, es mi parámetro de comparación para ver el tema de las sustituciones, ¿no es así? Cuando analizo contra la segunda alternativa, donde incrementé la alfalfa de 0,23 al 0,47, en realidad no fue el 0,47, porque yo estoy tomando todo esto como dieta base, ¿no es así? Incrementé la alfalfa, los adicionales respecto de la dieta base, de estos 0,23, pues 0,26, ¿no es así? Incrementé la alfalfa, se incrementó en 1,04 kilos, y la tasa de sustitución fue de ¿cómo que se llama? De 0,615 de disminución del forraje base, digamos, es una tasa de sustitución mediana. Fíjense lo que pasó en la segunda, digamos, esta columna es la segunda, esta columna
es la tercera situación. Entonces, fíjense lo que pasó con la tasa de sustitución global. La tasa de sustitución global bajó hasta la tercera opción con el 0,7% de alfalfa. Esa mezcla, de alguna manera, potenció el consumo del forraje base. Pero cuando me pasé al 0,94, ya la tasa de sustitución global subió, y fíjense lo que pasó con la tasa de sustitución marginal. En el 0,7 digamos, prácticamente no deprimió, todo el efecto fue aditivo, esas vacas, digamos, todo lo que hizo la alfalfa metida arriba de ese forraje base malo fue levantar el consumo global y levantar el consumo energético. En cambio, cuando me pasé de vuelta con la alfalfa, cuando me pasé al 0,94, ya la tasa de sustitución marginal subió de 1 y el consumo de la dieta base, que es esta, contra la que estaba comparando, ya se me cayó por debajo de 1. Es decir, que el consumo global de materia seca bajó. Y fíjense que eso, si lo llevamos a energía, no es así, yo arranqué con 6,8 de consumo, terminé en 8,2. Ahora, entre el 0,7 y el 0,8 y el 0,94, el consumo bajó. ¿No es así? El consumo total de energía siguió subiendo, pero empecé a dejar más pasto en el campo. ¿No es así? ¿Cómo fue el impacto de esto digamos, porque esto, muy bien, es el impacto sobre el potrero? ¿Cómo fue el impacto de esto en la salida en preñez en el estudio? Fíjense, no tengo del control, pero en la suplementación baja, con el 0,48, la preñez fue del 61%, no la preñez, la ciclicidad. Acá esto es, digamos, la variable de salida fue la ciclicidad en los primeros 21 días del servicio. La ciclicidad en los primeros 21 días fue del 61%. En cambio, cuando en la segunda situación, donde la tasa de sustitución marginal fue 0, porque todo el impacto de meter el 0,7 de alfa fue positivo, levantó el consumo, digamos, la tasa de ciclicidad en los primeros 21 días fue de 88 puntos. Cuando llegué al 0,94, la tasa de ciclicidad quedó en meseta. Y fíjense que si vuelvo para atrás en la pilmina, la verdad es que el incremento en megacalorías no fue tan significativo. Y todo lo que hice fue dejar más pasto en el campo. Espero haber sido claro. Bien. Ahora bien, pero siempre considerar la economía. Digamos, no vamos a, porque se nos va a hacer muy extenso, no vamos a hacer ejercicios, pero siempre anteponer el costo por megacaloría suplementada cuando el déficit es de cantidad, siempre anteponer el costo por megacaloría suplementado por kilogramo total de nutrientes digestibles para no hacer barrabasadas en el sentido de que por ahí por comprar alfalfa a 40 kilómetros de distancia la termino pagando un 50% más de lo que paga un kilo de maíz con 700 kilómetros de viaje. ¿No es así? O con 300 kilómetros de viaje. Comparación entre ingredientes en la zona y con otras zonas. Eso debe ser meditado. Y obviamente tener el impacto de la descarga en la cabeza. Siempre considerar que por ahí la mejor suplementación es descargar el campo. Bien. Vamos a hablar un poquitito de grasas. Las grasas son, digamos, es un tópico y por muchos años es probable que en nuestra zona ni vamos a suplementar con grasa en vaca de cría. Ya lo estamos haciendo en vaca de leche, digamos, es una metodología, la de las grasas protegidas, muy antigua, digamos, 20, 25, 30 años, y es digamos,
es una metodología de impacto en los tambos de alta performance, pero lo tienen que tener en la cabeza como posibilidad. Digamos, ¿qué pasaría en el caso de las vacas de cría? Muchos ácidos grasos son sintetizados, pero los hay esenciales, lo vamos a ver. Hay ácidos grasos que las vacas no pueden sintetizar. El linoleico es el más importante de estos ácidos grasos. Generalmente las raciones base tienen el 2% de la materia seca como grasa y podemos dar como máximo 5 al 8% de grasa respecto si 100 es el total de materia seca de la ración. El aumento de grasa en las dietas, en los trabajos, aumentó los porcentajes de progesterona. Ustedes recuerden que las hormonas esteroides tienen precursores lipídicos. Entonces, cuando hablamos de ácidos grasos esenciales, digamos, están involucradas en la síntesis de colesterol y de hormonas de la reproducción. Demostró aumentar la vida del cuerpo lúteo, demostró el aumento de la cuenta folicular, de la cuenta de folículos antrales que correlaciona con la fertilidad, y los resultados han sido más consistentes en vaquillonas que en vacas. Yo les voy a mostrar una pequeña serie de trabajos, no me voy a detener mucho en esto, pero sí quiero dejarles el concepto de cuáles son los ácidos grasos esenciales. Aquí tienen un ácido graso de cadena larga, de 18 carbonos, ¿sí? Con un extremo, en este grupo terminal tienen un metilo y se llama el extremo omega. Y en el otro extremo tienen un radical ácido, se llaman grupos carboxilos, que es el extremo alfa. Hay dos maneras de contar los carbonos en una molécula de ácidos grasos. Pueden ser alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, a ver si... perdón. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, alfa 7, este es el hidroxilo, este es el primer carbono. El carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 del extremo alfa, o se pueden contar del extremo omega. Ustedes habrán escuchado los ácidos grasos omega 3 y omega 6, ¿sí? Bien. Los insectos tienen las enzimas necesarias para desaturar. Esto, digamos, son ligaduras saturadas con una sola ligadura entre dos carbonos, ¿sí? Tienen las enzimas necesarias para desaturar todos estos enlaces. El alfa 15 u omega 3, el alfa 12 u omega 6, el alfa 9, el alfa que también sería el omega 9, dependiendo de dónde se corte, no sé si soy claro. Las plantas inferiores tienen las desaturasas, las enzimas necesarias para desaturar todas estas ligaduras, es decir, que no tienen para desaturar esta. Las plantas superiores tienen para desaturar estas tres ligaduras, para hacerla de ligadura simple, de estar completamente saturada a doble ligadura entre dos carbonos, ¿no es así? Y los mamíferos tienen las enzimas necesarias para estos tres lugares. Le faltan a los mamíferos superiores las desaturasas de la ligadura alfa 15 u omega 3 y de la ligadura alfa 12 u omega 6, dependiendo de dónde se cuente. Es decir, que los rumiantes, los mamíferos, no podemos sintetizar ácidos grasos omega 6 con una doble omega 6 ni omega 3 con doble ligadura en la posición 6, omega 6, o con doble ligadura en la posición omega 3. Entonces,
si este es el extremo omega, y tengo ahí una doble ligadura en el omega 6, ¿sí? Tengo el ácido linoleico, ¿sí? que tiene dos dobles ligaduras, ¿sí? El ácido graso linoleico, 18 carbonos con dos dobles ligaduras omega 6, ¿sí? Y sus derivados, el ácido araquidónico, que es el precursor de las prostaglandinas en el metabolismo celular. Esos son los omega 6, que por lo general tienen acciones proinflamatorias. En lechería eso lo tenemos bastante, digamos, visto, digamos, por su impacto en la fertilidad. Hay momentos donde preferimos los omega 6 y momentos donde preferimos los omega 3. Y tenemos los omega 3, ¿sí? Sería el linolénico con tres dobles ligaduras, y la primera en el extremo omega 3, ¿sí? Y la serie de derivados donde está el de coso hexanoico y el de 5 dobles ligadures, que es el EPA, y coso pentanoico, que también son esenciales y intervienen en maneras importantes en el metabolismo de membrana. ¿Es así? Bien. Entonces, aclarado omega 3, omega 6, efecto proinflamatorio, efecto antiinflamatorio, muy estudiado en lechera. El efecto antiinflamatorio lo preferimos en determinados momentos, y el efecto proinflamatorio lo preferimos en otros determinados momentos después del parto, y es un área de extensiva investigación en este momento. Acá tienen número de folículos, ¿sí? Y diferentes orígenes de aceites, de aceites en la dieta control, y fíjense que la cuenta de folículo fue más alta en donde pusieron aceite de soja, porque tiene más nivel de ácidos grasos poliinsaturados. Esta la vamos a pasar porque digamos, se me está yendo mucho el tiempo. Bien, entonces, impacto de las grasas, tengan presente que hay ácidos grasos esenciales y que el impacto en la reproducción puede ser importante, probablemente no, digamos, allá como, digamos, focalizarse hoy en grasas en la cría. Probablemente sería ver el árbol y no el bosque, pero no se puede dejar de reconocer que el árbol existe. ¿No es así? Y para cerrar suplementación energética, les quiero mostrar una clave de decisión que involucra todo lo que estuvimos viendo de sustitución y de suplementación energética en un solo árbol de decisión. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿puede cada vaca comer lo que quiere en la pastura? ¿Tiene todo lo que quiere comer? Si la respuesta es sí, la respuesta puede ser sí, que la disponibilidad de forraje es adecuada, puede ser no, que la disponibilidad de forraje no es la adecuada. Si la disponibilidad de forraje es inadecuada, obviamente que la deficiencia es ya de partida es en energía. Y puedo reducir la necesidad de forraje del rodeo a través de bajar la carga o de alimentar suplementos. Lo estuvimos viendo exactamente de este modo. Es probable que bajar la carga sea como dar alimento suplementario. Tengo más raciones para repartir, y yo eso lo debo tener como una posibilidad. Muchas veces tenemos una negación para las dos formas de suplementación. Una negación para poner plata en comida suplementaria, o una negación para suplementar a través de bajar la carga. ¿No es así? Entonces, una vez que tengo definido la situación de disponibilidad y que en la situación de baja disponibilidad la suplementación va a ser siempre
digamos, de índole energética, debo preguntarme cuál es el color del forraje. ¿Por qué? Porque debo saber si tengo un forraje en crecimiento activo, con carbohidratos solubles, con proteína adecuada, ¿sí? O si tengo un forraje lignificado, con fibras duras, de baja proteína, que se empieza a parecer a la madera. ¿No es así? Entonces, ¿cuál es el color del forraje? Me puede llevar a un forraje verde, donde por ahí la decisión es no suplementar, porque estoy en el lado de la disponibilidad adecuada, porque tiene suficiente proteína y suficiente energía y les alcanza con eso. ¿No es así? Ahora, si es verde en la situación de disponibilidad inadecuada, no me queda otra que suplementar con suplementos energéticos, ¿sí? Que podrían ser fuente de no forraje de fibra, para sustituir, para solucionar un déficit únicamente de cantidad. Y probablemente como guía podría ser el 0,4 al 0,8% del peso vivo, que podrá ser entre el 30 al 40% del potencial de consumo. Y la proteína es seguramente suficiente, la energía seguramente deficiente, y el criterio rector debe ser los pesos por kilo de total de nutrientes digestibles o por megacaloría de energía que voy a entregar. Ahora, si cuando el color del forraje es marrón, pasto seco, lignificado, de baja calidad, con baja proteína, la proteína es probablemente menor del 7% y esto limita el consumo y la digestión de ese forraje. Entonces allí debo preguntarme, digamos, debo ir del escenario al actor, debo ir de lo que vi en la pastura a cómo tengo las vacas. ¿Tengo las vacas en condición adecuada? ¿En condición corporal adecuada? Digamos, voy a suplementar con tortas proteicas de alta proteína bruta para aprovechar, ustedes recuerden la curva, digamos, para aprovechar mejor este forraje, logrando que las vacas lo coman más y lo levanten mejor, probablemente al 0,1-0,3% del peso vivo, para mejorar la eficiencia con que digiero esta madera, ¿sí? Y lo que me interesa es el costo por kilo de proteína bruta, sobre todo de degradable, que voy a meter en una pastura con alta disponibilidad y pocas vacas para repartirse toda esa madera. ¿No es así? Ahora, si las vacas están flacas, es decir, que la respuesta es no a la condición corporal adecuada, bajo el nivel de proteína, porque tengo que levantar, digamos, voy a tratar tengo que levantar el nivel de suplementación para meter algo de cantidad. ¿No es así? Para alejarme un poquitito de la meseta que hacía la curva de suplementación proteica, y busco la curva de suplementación proteica contra consumo, y busco mejorar la eficiencia ruminal, pero además proveer algo extra de energía para meterle carne a esa costilla. ¿No es así? Y ya no miro solamente el costo por kilo de proteína, sino que trato de buscar un ingrediente que me entregue las dos cosas en forma eficiente. Entonces, es probable que ya no me interese tanto qué sé yo, una mezcla de torta proteica con urea o un gluten meal con 60% de proteína, y me vaya a una burlanda o a un gluten meal seco, o alguna manera de meter un intermedio en proteína que me ayude a levantar la disponibilidad de nitrógeno para mejorar la digestibilidad de ese forraje marrón que me viene trayendo en el árbol de decisión, pero que además meta algo de energía propia del suplemento que voy a entregar en una cantidad mayor. ¿Bien? Ahora, si la disponibilidad es adecuada y el forraje es marrón y me encuentro con el
cuadro patético, digamos, tengo dos situaciones. Puedo suplementar con alimentos medios en proteína, si en un nivel alto, si la situación no es muy catastrófica, al 0,3-0,5% del peso vivo, y sé que tengo energía deficiente y además proteína deficiente, y miro el costo en los dos. Ahora, si el déficit de forraje es severo, tengo que irme a suplementos con menos de 20% de proteína e incrementar el nivel de suplementación. Y probablemente ahí tenga que ya meter kilos en forma o descargar. ¿Es así? Y el criterio rector es el costo por unidad de proteína de energía, sea la que elija, total de nutrientes digestibles, o el costo por megacaloría, si lo estoy ponderando en megacalorías de energía. Una cuestión les quiero mostrar una cuestión que nosotros utilizamos cuando evaluamos esas vacas enfrentadas, sobre todo en los escenarios estos, o en los escenarios donde empieza a haber diferido. Nosotros miramos la forma de la bosta, escoriamos la bosta y clasificamos la bosta de tres maneras para tener un cuadro más que nos ayude a hacer la pintura un poco más completa junto a la condición corporal de las vacas. Entonces, si tenemos este tipo de bostas, digamos, que hacen torta con humedad, que por ahí hacen pocito, que no tienen surcos, las llamamos bostas de score 1 y pensamos que son dietas con más de 9% de proteína. Y cuando lo metemos, digamos, pues, porque si bien no tenemos la analítica probablemente del campo y no tenemos, digamos, la certeza de lo que la vaca come, en la próxima charla les voy a mostrar una gráfica muy adecuada de esa situación donde no sabemos lo que las vacas levantan del campo, digamos, pero vemos estas bostas, sabemos que no estamos ante un déficit donde pudiéramos tener una respuesta a la proteína. Y si las tenemos flacas, probablemente todo lo que nos queda por hacer es suplementar energía puramente o descargar. Pero no voy a lograr incrementar la digestibilidad del forraje si meto proteína en un contexto de estas bostas. Ahora, aquí estoy entre 7 y 9. Digamos, estoy en de la curva de la inflexión de la proteína. Estoy probablemente acá, ¿sí? Donde se está inflexionando, digamos. ¿Qué tiene esta bosta? Digamos, empieza a tener surcos, pero los surcos no hacen bonigas. No es una bosta tipo caballo, digamos. ¿No es así? Bien. Puntero, ahí. Y por último, las bostas 3, donde francamente los surcos ya empiezan a tener, esto es una bosta de 7 o menos de proteína, donde si la cantidad no es limitante, suplementar con proteína va a ir, incluso con la cantidad limitante, porque suplementar con proteína va a ayudar a extraer más energía potencial, ¿cómo que se llama? Contenida en el forraje. Siempre traten de, antes de tomar estas decisiones de si quiero suplementar o no quiero suplementar, pintarse el cuadro completo en la cabeza, la pintura completa, con las bostas, el porcentaje de cada tipo de bosta, los porcentajes de condición corporal, digamos, inferir a partir de la condición corporal cómo está el balance energético en términos prácticos. Después hagan las cuentas de megacalorías y el ven con cuentas y toda la cuestión, pero una pintura de las proporciones de condición de cada 100 vacas, cuántas tengo 3, cuántas tengo 2, cuántas tengo 4, cuántas tengo 5, de cada 100 bostas,
digamos, cómo es el cuadro de botas, es homogéneo, tengo vacas flacas y botas 3 y es probable que sea un tipo de decisión, tengo vacas flacas y botas 1 y es otro tipo de decisión, dependiendo del cuadro de disponibilidad, pero hay que pintarse el cuadro completo para tomar la decisión adecuada, porque hay en juego mucha plata en este tipo de decisiones, ¿no es así? Bien, ahora se va a hacer largo, pero porque tenemos que terminar con el tema, voy a juntar voluntad y vamos a seguir. Les voy a hablar un poquito de agua, porque es el nutriente olvidado, ¿no es así? Porque es el agua, digamos, somos entre el 70 al 85% de agua, o al 80% de agua, los organismos vivos. El agua es el vehículo para todo, para que las reacciones enzimáticas ocurran, para que los elementos se puedan transportar a través del cuerpo por la sangre y por el medio interno, para que ocurran los intercambios entre el interior del tubo digestivo y el interior del organismo, para termorregular, digamos, es el elemento constitutivo por excelencia del organismo. Y muchas veces es el más olvidado. Aquí tienen algunas de las funciones: eliminación de desechos, regulación de la presión osmótica, síntesis de los líquidos, digamos, soporte de los líquidos corporales, de la saliva, de la secreción gástrica, de la producción de leche, digamos, para ejercer los efectos de intercambio de temperatura, digamos, como si fuera el radiador del cuerpo, es decir, para termorregulación. No es así. Con esto quiero graficar la importancia tremenda en el funcionamiento de los organismos. ¿No es así? Ahora, con el agua en particular, tenemos una situación donde por ahí todo lo que pretendemos es que las vacas estén cerca de una bebida. Digamos, que tengan 2 bebidas por corral, o que en el caso de un potrero grande del árido tengan menos de 1000 metros a la bebida en el largo del potrero, tengan una distribución de bebida que esté acorde a que las vacas pastoreen adecuadamente el potrero. Y pocas veces pensamos en que, como todas las reacciones ocurren, digamos, es como que queremos evaluar la funcionalidad o las respuestas en respuestas de todo o nada. Digamos, la falta de agua provoca, la falta total de agua por un X tiempo provoca la muerte. Y el hecho de que haya agua no provoca la muerte. Pero no eso es el blanco y el negro. Pero tenemos grises. Digamos, el organismo funciona bien en un balance adecuado de agua. Entonces, tenemos un estatus de deshidratación subclínica cuando los consumos de agua no son los adecuados, que empeora el funcionamiento de los organismos. El ejemplo más pragmático que se me ocurre en esto es cuando tengo una vaca enferma y deshidratada y le inyectamos una droga. Si la droga tiene que viajar por vasos sanguíneos bien hidratados, es como si viaja por una ruta asfaltada. Ahora, si el animal está deshidratado, y los vasos sanguíneos están espesos y poco fluidos porque la sangre, porque el medio interno se concentró porque falta agua, es como ir por un camino de tierra, digamos, a los banquinazos. Y entonces la molécula del antibiótico le cuesta llegar al lugar. Lo mismo pasa con las enzimas, con las hormonas de la reproducción. El organismo funciona mejor en un nivel de hidratación óptimo. Entonces, digamos, nosotros no tenemos que pensar las respuestas en todo o nada. Digamos, por ahí andan dando vuelta las ocasiones en que el encargado, un día de 40 grados, se deja el molino cerrado
o roto, o el tanque australiano sin agua, y los novillos de tener exceso de agua, en un día no toman agua y la respuesta es, toman agua de repente, se intoxican y se mueren 50 novillos. No tenemos que llegar a eso, tenemos niveles de cuestiones patológicas que pasan con los defectos de agua en el medio que también inciden el resultado productivo. Entonces tenemos que ver los grises también con esta cuestión del agua, que es un nutriente elemental que está casi siempre, porque a nadie se le ocurre tener animales sin agua, digamos, es como la regla más básica, pero que por ahí está escondiendo o esconde efectos de subproducción o de subperformance, porque son niveles patológicos en el medio, ¿no es así? Entonces, tiene influencias subclínicas y los efectos de consumo, calidad de agua subóptima, están largamente poco estudiados. Y vamos a tratar de profundizar un poco en esto. Esto es un análisis de agua con recomendaciones estándar para ganado, de los niveles recomendables y los niveles máximos sobre los que no conviene tener agua. Eso lo miran después tranquilos. Vamos a ver los principales factores malos que conocemos del agua y nosotros vamos a ver dos solamente, voy a profundizar en dos solamente que son los más comunes, pero dentro de los factores de la influencia del agua mala, digamos, ¿qué tenemos que puede ser que es muy conocido que es malo en el agua? Lo primero, los sulfatos. Los niveles altos de sulfatos tienen un impacto tremendamente malo en la performance de las vacas. Pueden tener impacto sobre la reproducción y pueden tener impactos más altos que la reproducción, que ya sean patológicos de implicar la vida de las vacas. ¿No es así? La cantidad de sólidos totales de suelta, las aguas muy saladas que terminan provocando, digamos, cuadros de diarreas crónicas digamos, y efectos patológicos. Y después, en menor medida, y no tan comunes en el árido, los niveles de nitratos. Sobre esto, digamos, son por lo general a partir de nitratos que llegan al agua por contaminación con efluentes de aguas servidas, digamos, y que tienen importancia sobre todo en los planteos intensivos con forraje conservado, porque los excesos de nitratos se pueden conjugar con excesos de nitratos en los forrajes, ¿sí? Sobre todo en algunas situaciones particulares de los forrajes, y terminar dando un cuadro patológico en las vacas que se llama intoxicación por nitritos, que no lo voy a profundizar porque no es una cuestión tan común del árido, digamos, pasa algo con la sangre, con la hemoglobina que puede matar vacas, y la influencia del pH, digamos, pero como ustedes ven aquí en el pH el rango es amplio, es decir, es difícil que tengamos agua por debajo de 6 y es difícil que tengamos agua por debajo de 9, y los efectos, digamos, los efectos publicados de la variación de los impactos de pH por afuera de ese rango son escasos, digamos, pero lo mejor sería respetar la recomendación, lo cual no es difícil, y después la carga patológica que puede estar relacionada al tipo de bacterias que haya en el agua. Digamos, en los planteos intensivos donde el agua puede estar contaminada por colis, digamos, las bacterias gram negativas pueden tener un impacto, digamos, en las vacas a partir de una cuestión constitutiva de ellas que se llama endotoxina, sobre la que no voy a profundizar, y sí en las aguas, en los lugares donde el agua de bebida es de tajamar digamos, o de lago, digamos, que no son aguas con, digamos, que corran,
los problemas con las cianobacterias, con las algas verde azul y microscópicas que pueden tener impacto con mortandad de vacas. No es así, pero no vamos, eso si quieren lo podemos ver cuando hagamos la charla de salud. Yo me voy a enfocar hoy sobre todo en los sulfatos y los sólidos totales. Sulfatos en el agua. Algunas cuestiones importantes. Fíjense que aquí, donde dice sulfatos, dice sulfato 500 ppm o 500 miligramos por litros. Cuando ustedes agarran un análisis de laboratorio de agua, tienen que conocer el modo en que son expresados. Pasa con los sulfatos, pasa con los nitratos. Los laboratorios pueden informar el sulfato como elemento en miligramos por litro, que es lo mismo que en partes por millón, ¿no es así? O pueden informar el azufre de sulfato en miligramos por litro o en partes por millón. Son dos expresiones de lo mismo, ¿no es así? El sulfato está informado como anión sulfato, SO4, azufre, oxígeno 4, con una valencia doble negativa. Y cuando es como sulfato, azufre de sulfato, es el 33% de esa molécula que es solamente el azufre elemental contenido. Entonces, si estas dos expresiones, ustedes deben prestar atención porque en la bibliografía o en las referencias van a encontrar los niveles máximos, digamos, recomendados en cualquiera de las dos expresiones. Entonces puede prestarse a confusión que 500 miligramos, que fíjense que en el análisis anterior le ponía 1000 miligramos de azufre como limitación superior y 500 como por arriba de esto empieza a ser preocupante en miligramos por litro o en ppm, pero esto es en sulfatos. En azufre de sulfato es esto por el 33%, es decir que el nivel limitante superior en sulfatos es 1000, en azufre de sulfato es 333 partes por millón. ¿No es así? Entonces, si lo quieren convertir, los miligramos por litro de sulfato por 0.333 son los miligramos por litro o las partes por millón de azufre de sulfato. Y si yo quiero, digamos, un pequeño cálculo para que lo tengan cuando quieren razonar estas cosas, si quieren estimar la cantidad de sulfato que van a meter, porque siempre estamos hablando, ustedes recuerden que el sulfato, el azufre no es un requerimiento. Cuando hablamos de requerimientos de azufre, y ustedes van a la tabla del NRC, le va a expresar el requerimiento de azufre en porcentaje de la materia seca de la ración. Y le va a pedir el 0,2% de la materia seca como azufre en la ración pero se lo va a pedir específicamente para que las bacterias ruminales funcionen, porque el azufre, como la proteína degradable, no es un requerimiento de la vaca, es un requerimiento de las bacterias. Las bacterias necesitan azufre como elemento. La vaca necesita aminoácidos azufrados, que ya entran en el campo de la proteína. Pero como azufre, como elemento elemental, digamos, la vaca no tiene un requerimiento, el requerimiento lo tienen las bacterias. La vaca detoxifica azufre, como vamos a ver al final de la charla. Entonces, si ustedes quieren estimar la cantidad de azufre, sobre todo en las aguas que son conflictivas por su nivel, porque ustedes tienen un nivel de azufre en la dieta base que la vaca come y un nivel de azufre en el agua, tienen que estimar el consumo de agua en litros. Hay diversas fórmulas para estimarlo dependiendo de la dieta base, del nivel de sodio en la dieta, del consumo de materia seca, ¿sí? Estimar, o lo pueden medir, pueden decir, lo mido con un caudalímetro o con el consumo promedio en una semana, midiendo el nivel del tanque que se bajaron las vacas, digamos, y luego tienen que estimar los contenidos de azufre en peso, en miligramos de azufre de sulfato en el agua. Por ejemplo, si estimaron 50 litros de consumo y por el análisis el agua tiene 1000 miligramos de sulfato, lo multiplico por 0,333 para que sea
expresado en azufre de sulfato, tengo 16.650 miligramos de azufre de sulfato entregado a la vaca en total por día en esos 50 litros de agua. Y si lo divido por el que, digamos, sigo la fórmula esta, digamos que es, lo divido por el consumo de materia seca por 10.000 para llevarlo a porcentaje, ahí está incluida la fórmula de porcentaje adentro, yo tengo estos 16.650 miligramos de sulfato totales, dividido, por ejemplo, por 8 kilos de materia seca por 10.000, es que el agua está agregando a la materia seca 0,2% de azufre. Si la materia seca de la dieta base ya tiene 0,2, como dice la tabla del NRC que necesita, con estos 0,2 que agregué me fui a 0,4 y estoy en la raya del exceso. Ya vamos a ver por qué es importante la raya del exceso. Acá simplemente les estoy dando la metodología para calcular el nivel de azufre que las vacas se pueden consumir a partir del agua que toman. No es así. El nivel máximo que recomienda NRC es 0,4% de la materia seca o 4.000 partes por millón. Otra cuestión aclaratoria antes de meternos de lleno en los impactos del azufre. Hay aguas que tienen olor a huevo podrido y que por lo general tiene que ver con la presencia de sulfuro de hidrógeno, de ácido sulfídrico, digamos, SH2, que tiene olor putrefacto, le llamamos olor a huevo podrido. Ahora, el ácido sulfídrico en el agua es un gas que resulta de la descomposición de plantas o cadáveres y tiene un olor característico, ¿no es así? Pero, digamos, las bacterias reductoras del azufre pueden formar ácido sulfídrico a partir de sulfato en el agua, como pasa también adentro del rumen, porque este ácido puede tener un impacto tóxico en las vacas. Pero en realidad, si yo mato las bacterias y desaparece el olor, las mato porque le orino el agua, por ejemplo, digamos, y elimino el ácido sulfídrico, como el sulfato proviene de minerales y es inorgánico, no lo forman las bacterias esta de la putrefacción. Es decir que ya va a desaparecer el olor, pero si el agua es alta de sulfatos, los sulfatos siguen estando, es decir que no soluciona el problema. Sigo teniendo un agua alta de sulfatos. Es decir que el orinar el agua puede eliminar el olor, pero no elimina los sulfatos que están en el agua. Puede eliminar el olor porque paró la generación de ácido sulfídrico a partir de la actividad bacteriana, digamos. Bien, fíjense una cosa, esto es el consumo de agua para diferentes categorías de vaca y noten que la variación es alta porque varía de acuerdo al estudio, varía de acuerdo al año, de acuerdo a la temperatura, digamos, y no me voy a meter en las fórmulas de estimación, ¿no es así? Pero frente a esta alta variación, quiero volver sobre el concepto de que muchas veces, si los organismos hubieran funcionado excelente con 45 litros de agua, si toman 27, digamos, por la razón que fuera, digamos, muchas veces se piensa el lío como no me mató vacas y está todo bien, y en realidad estoy en un grado subclínico de falta de agua. Pensar el problema del agua como otros aspectos de la producción. Yo necesito que las vacas tengan toda la disponible y toda la necesaria para que funcione bien el organismo. Y tengan en cuenta que el consumo de materia seca va de la mano del consumo de agua. Menos agua, por más que tenga comida disponible en abundancia, si no tengo agua, digamos, no va a bajar el consumo de materia seca, van de la mano, porque para que el rumen funcione necesita sustancia orgánica y necesita un medio líquido en el que los microorganismos funcionen. Aquí tienen
y ahora sí me quiero meter de lleno en los impactos que puede tener la cantidad de agua. Aquí tienen 4 calidades de agua, donde tienen agua, este número de acá es el total de sólidos disueltos, y este número de acá es el nivel de sulfatos expresado como sulfato, ¿sí? Nivel de sólido, esta es un agua de 1,2 gramos, una de 2,9 gramos de sólidos totales, de 1725 ppm de sulfato, 4,7 gramos de sólidos totales, 2,9 gramos de nivel de sulfatos. Esta es un agua malísima, digamos 7,3 gramos de sólidos totales y más de 4 gramos de sulfato. Son novillos que tomaron este agua y acá tienen los parámetros de performance. El peso de entrada, el peso de salida, la ganancia de peso. Fíjense la ganancia de peso en el mejor agua, con menos sulfato y menos sólido, como la ganancia de peso, todo lo demás era igual. Y como la ganancia de peso, la comida era igual, lo que variaba era la calidad del agua. ¿No es así? Como se vino de estos está expresado en libras, son 1,78, son 900 gramos por día, contra 300 gramos por día de ADPB. Fíjense el consumo de materia seca. El consumo de materia seca se cayó de 21 libras, alrededor de 9 kilos de materia seca, a 13 libras, que son 6,5 kilos de materia seca. No es así. La eficiencia de conversión en kilo de ganancia por kilo de alimento también bajó en forma lineal, y el consumo de agua, de las aguas pesadas, de las aguas con altos sólidos y altos sulfatos, también bajó en forma lineal. Es decir, que consumo de materia seca, de PB, eficiencia de conversión, todas bajaron con el aumento de sólidos totales y sulfato. No descubro la pólvora con esto. Nosotros eso lo tenemos en la cabeza. Ahora, lo que es probable que no tenemos en la cabeza es el impacto. Digamos, todos sabemos que el agua mala no es buena, pero el agua mala, en estos novillos, me hizo ganar 500 gramos menos por día. ¿No es así? Porque la comida era igual. Me hizo consumir 7 libras menos o 8 libras menos de comida por día. Vamos a lo que pasó específico con los sulfatos. Fíjense, el nivel incrementado de sulfatos, correlacionó con un nivel más bajo de consumo de materia seca. Ustedes me pueden decir, y podrá haber sido por los sólidos totales también, y bueno, en este caso es indiferenciable. Ahora, estas vacas, estos 9,53 litros de agua que tomaron son 36 litros, 45, 51 litros. ¿No es así? Digamos, para el lado de la mejor performance. El consumo incrementado de agua no emparejó que las vacas comieran menos sulfato. Digamos, esta poquita agua que tomaron con este nivel excesivo de sulfato provocó que entraran adentro del rumen 168 gramos de sulfato al rumen. En esta agua de baja sulfato fueron solamente 90 gramos. ¿No es así? Es decir, que la disminución del consumo de agua no igualó la cantidad de sulfato que las vacas consumieron. ¿No es así? Eso fue en novillos. En vacas de cría son pares. Ustedes ya saben que pares es un par vaca-ternero. Pastoreando un pasto natural con agua con bajo sulfato, 338 partes, muy bajo sulfato, o con alto sulfato, 2,7 partos. Yo he visto análisis
digamos, de la zona de 3,7 gramos de sulfato, ¿no? De 3.700 partes. Digamos, peso inicial está en libras, están parejas en libras, los dos lotes eran iguales, ¿sí? El peso final, las vacas en el bajo sulfato aumentaron 7 kilos. Y las vacas en el bajo sulfato pesaron menos al final del análisis, mientras que el consumo de agua no bajó. Entonces, moderadamente altos, no son agua de más de 4 gramos, de 3 gramos de sulfato, moderadamente altos niveles de sulfato redujeron el peso vivo sin afectar el nivel de consumo de agua, es decir, que las vacas tomaron el agua que tenían que tomar y los sulfatos tuvieron un impacto negativo en la performance. ¿No es así? Bien. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. ¿Por qué tuvieron ese impacto negativo en la performance? ¿Qué fue lo que pasó para que tuvieran ese impacto negativo en el sulfato en la performance? Pasan cosas directas y cosas indirectas. Una de las cosas indirectas que pasan es que el sulfato es antagonista del cobre, que es un elemento fundamental para el funcionamiento de un montón de enzimas adentro del cuerpo. Y fíjense, aquí tienen el sulfato, tienen diferentes calidades de agua, ¿sí? En novillos, ¿sí? Desafiados con diferentes calidades de agua, que entraron a diferentes calidades de agua y que tuvieron, digamos, se les midió el cobre. Cuando entraron a la experiencia, el cobre en el hígado, ustedes recuerden que el hígado es el órgano de depósito del cobre, y el estatus de cobre del organismo, digamos, el mejor reflejo del estatus de cobre del organismo es el nivel de cobre que hay en el hígado. ¿No es así? Entonces, acá ingresaron novillos a un agua de 1000 gramos, de un gramo de sólido disuelto con 440 partes con 440 miligramos o partes por millón de sulfato por litro. Cuando ingresaron tenían 31 gramos de cobre en el 31 miligramos de cobre por kilo de materia seca de hígado al ingreso, y cuando terminó la experiencia tenían 57. En los novillos que tenían un poco más de sulfato, 1725 partes de sulfato, el cobre era de 57 partes, cuando terminó de 57 partes por kilo de materia seca de hígado o de extracto de hígado medido, cuando terminó la experiencia, esta que ya tenían un nivel alto de sulfato o moderadamente alto, tenían la mitad de cobre en el hígado. ¿No es así? En el caso de un agua de 5 gramos con 3 gramos, con 3.000 partes de sulfato en el agua, cuando los novillos ingresaron a la experiencia tenían 27,4 partes, cuando terminaron la experiencia había bajado 4 veces el nivel de depósito de cobre en el hígado. Todo por la interferencia en la absorción del cobre a partir de la influencia del sulfato. Entonces, a medida que aumentaron los sulfatos, los niveles de depósito hepático de cobre bajaron entre el inicio de la experiencia, digamos, entre el inicio de la experiencia y el final de la experiencia. ¿No es así? Este va con este arrancó en 56, terminó en 25, arrancó en 27, terminó en 7, ¿no es así? Y el sentido creciente de los niveles de cobre es este. Bien. Perdón. Entonces, los efectos, ahí entonces tenemos
efecto directo de los niveles de sulfato por el antagonismo con el cobre. ¿No es así? Los sulfatos, el sulfato opera en conexión con el molibdeno que hay en el forraje. Interactúan estos dos elementos, nivel de sulfato, generalmente en el agua, nivel de molibdeno, generalmente en el forraje, para formar complejos insolubles con el cobre en la luz del tubo gastrointestinal, haciéndolo insoluble e interfiriendo la absorción del cobre. ¿No es así? El cobre tiene importantes funciones, también puede actuar el hierro. No hablamos, cuando hablamos de los niveles máximos de hierro en el agua, el hierro del agua es particularmente complicado, y sobre todo en lechería está bastante estudiado por su impacto en el estrés oxidativo, los niveles de hierro en forma ferrosa, ¿sí? Con valencia más 2, son los complicados, porque pueden absorberse y provocar una crisis, digamos, oxidativa dentro de las vacas, pero además pueden interferir la absorción de cobre y zinc. Entonces allí tienen las relaciones, y por esto es que les enseñé a llevar la concentración de sulfato en el agua a concentración en la materia seca, porque el normal de sulfato en materia seca, ¿sí? Digamos, es 0,20, con poco molibdeno el cobre no tiene interferencia. Ahora, si tengo alto sulfato en la materia seca, combinación de sulfato del agua con el sulfato propio de la materia seca, y empiezan a incrementarse los niveles de molibdeno, digamos, empiezo a tener una situación complicada en términos de interferencia con el cobre. ¿No es así? Entonces, niveles de sulfato, para que nos quede, niveles de sulfato altos en el agua, interferencia con la absorción de cobre, mineral importantísimo en muchas enzimas del cuerpo. Tengo la experiencia personal de ver, por ahí en planteos más intensivos de recría de vaquillonas de leche, de ver respuestas, de ver respuestas a niveles moderados de sulfato, de 1700 partes, de 1200 partes por millón de sulfato en el agua, solucionar ese tema a través de la administración de cobre y tener salto de 30 puntos en la preñez por esa sola influencia. ¿No es así? Entonces, digamos, es una cuestión complicada esta del sulfato en el agua, y su importancia a través de lo complicado que hace la absorción del cobre. Ahora, hay otro efecto de los sulfatos que lo deben tener en cuenta, para las aguas altas en sulfato, sobre todo, porque puede tener impacto por la propia agua, lo cual es raro, pero puede pasar, digamos, que sea un agua de 4 gramos de sulfato, puede ocasionar líos de toxicidad. Pero además, por la asociación que puede haber con la suplementación con burlanda, ahora que ha aparecido burlanda por todos lados. La burlanda en su proceso de fabricación utiliza ácido sulfúrico, y los niveles de azufre de la burlanda generalmente son altos. Entonces combinás un nivel alto de azufre en la burlanda, y cuando lo combinás con un nivel alto de azufre en el agua, puede ocasionar una explosión patológica. Digamos, si repasamos el metabolismo del sulfato en los rumiantes, tenemos el rumen con su burbuja de gas dorsal, tenemos el sulfato entrando al organismo, que puede ser sulfato elemental, sulfato en forma inorgánica, ¿sí? En forma de sulfato,
azufre en forma elemental, azufre en forma inorgánica en forma de sulfato, azufre en forma orgánica en forma de aminoácidos azufrados, metionina, cisteína, y el ion sulfato. Ingresan a la vaca, en el rumen, tenemos bacterias que asimilan que no asimilan el sulfato, lo usan únicamente para la obtención de energía, en la cadena, digamos, de transformación de la energía en los ciclos energéticos de esos microorganismos, no lo incorporan a proteína, no lo incorporan, producen energía y generan ion sulfuro, un anión, ¿sí? Un azufre de valencia 2, ¿sí? Y las asimiladoras lo incorporan en aminoácidos. También generan ácido sulfhídrico, digamos, sulfuro de hidrógeno. Pero lo generan en menor cantidad que estas que no son asimiladoras, que todo lo que hacen es descomponer los compuestos azufrados para utilizarlos en la cadena de producción de energía. ¿No es así? Entonces las asimiladoras lo incorporan en aminoácidos y generan un pequeño residuo. La mayoría del sulfuro que se libera en el rumen se libera, digamos, por las bacterias no asimiladoras. Cuando el sulfuro es excesivo, ustedes recuerden que el rumen, el contenido ruminal, es un sistema protonado, ácido, con muchos hidrogeniones dando vueltas. Eso va a generar ácido sulfhídrico, ¿no es así? Otra vía es que el sulfato se puede metilar, pero eso es secundario. Bien, en presencia de los hidrogeniones se genera ácido sulfhídrico, que es un gas. El sulfuro de hidrógeno es un gas, lo vimos cuando hablábamos del agua con olor. Ese gas está en equilibrio con el gas de la burbuja dorsal de gas, ¿no es así? Si acá falta, si acá es excesivo, queda acá abajo. Ahora, si acá falta, va pasando por gradiente de concentración a la burbuja dorsal de gas. De la burbuja dorsal de gas, ese sulfuro de hidrógeno que es gaseoso, la vaca lo eruta. Cuando lo eruta, llega al cruce de la vía respiratoria y la digestiva e es inhalado. El aire queda en la, digamos, en la faringe, donde está el cruce de esófago y laringe, queda saturado de sulfuro de hidrógeno y lo inhala. Cuando, digamos, también lo puede absorber a partir de la pared del rumen, pero la principal vía es esta de la erutación, porque siempre que hay gradiente de concentración, como lo eruta, digamos, y disminuye la concentración de sulfuro de hidrógeno en la burbuja de gas dorsal, siempre está mandando sulfuro de hidrógeno cuando hay exceso de sulfuro en el licor ruminal. Ese exceso de sulfuro atraviesa la pared del alveolo pulmonar y en la sangre ocurre una reacción con el sulfuro de hidrógeno que es reducido, digamos, a partir de los grupos hemo que están dando vuelta en la sangre. Ese sulfuro es detoxificado en el hígado, es oxidado en el hígado a sulfato y es excretado por la bilis, pero cuando, perdón, es excretado por la orina, pero cuando el sulfuro está excesivo en la sangre, ¿sí? El sulfuro bloquea la bloquea citocromo, digamos, bloquea un paso específico de la oxidorreducción en la mitocondria y baja la generación, bloquea la generación de energía en la mitocondria y baja la generación de ATP. ¿No es así? Ahora, en algunos tejidos, como en el cerebro, es digamos, es el órgano, en la patología del azufre, es el órgano target por antonomasia, digamos. ¿Por qué? Porque es un órgano con alto requerimiento energético que es muy dado a la oxidación, digamos, y ese bloqueo energético en el
cerebro con una tan alta demanda energética provoca una cuestión que se llama poliencefalomalacia, que también la provoca la deficiencia de tiamina, de vitamina B1. Esa es una liquefacción, se ve ahí, de la sustancia gris del cerebro. Ahí lo tienen, eso produce una fluorescencia, tienen los focos fluorescentes de la liquefacción de la sustancia gris del cerebro, que es una patología con síntomas nerviosos, ¿sí?, que puede matar vacas. Y que hay que tenerla en la cabeza, sobre todo por arriba. Ustedes vieron que cuando hicimos el ejemplo de el nivel de sulfato en el agua, en poquito tiempo llegamos a las 0,4 partes por millón, 0,4% el peso de la materia seca, digamos, las 4.000 partes por millón de azufre elemental en la materia seca. En poquito tiempo, con las aguas malas, llegamos a las concentraciones tóxicas. ¿No es así? Entonces, la otra patología que puede ser directa, ya no indirecta a través del cobre, de los excesos de sulfato en el agua, es la poliencefalomalacia, que puede cursar aguda o subaguda con síntomas nerviosos, ¿sí? Y que se debe tener en cuenta, sobre todo si van a usar burlanda, en agua de 3-4 gramos, digamos, es para observar el nivel digamos, de ocurrencia, si tengo frecuencia de ocurrencia en ese lugar. Otra regla, digamos, la cantidad de sólidos más relacionada a los temas de heces flojas. Cuando vean las heces, tengan en cuenta, tengan en cuenta, digamos, el nivel de sulfato, tengan en cuenta el nivel de sales disueltas, el nivel de sólidos totales, y digamos, si ustedes van a un campo de monte, un campo árido, un campo de pasto seco, y tienen vaca condición corporal 3 y bostas 3, digamos, en la clasificación que vimos, que no son duras, apretadas, exprimidas, sino bostas, y está todo el pasto seco, piensen en el agua, digamos, traigan a la cabecita el agua en el análisis del problema. Bueno, y ahí vamos a cortar y seguimos en la próxima clase. Espero no haber sido muy pesado. Buenas tardes.